¿La lactancia materna es buena? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo debe de durar? Hola queridos radioescuchas, pacientes y amigos, es un gusto nuevamente saludarles y saber que del otro lado nos están escuchando. Muchísimas gracias y bueno, desde este micrófono les habla Yareli y con mucho gusto les presento hoy a Moni. Hola Yare, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente aquí con todos nuestros amigos en el podcast de Bien Nutrir. Así es, y bueno, hoy les traemos un tema del que seguramente Moni nos podrá hablar mucho en este día y creemos que es muy importante porque finalmente marca el inicio de la vida. Nuestro tema de hoy es lactancia materna, Moni. Sí, Yare, todo un tema importante en este mes porque, bueno, se celebra la semana de la lactancia, hay muchas actividades como relacionadas a este tema y como bien lo dijiste, pues es uno de los aspectos muy importantes en el crecimiento, en el desarrollo de todos nosotros que alguna vez pues tuvimos la oportunidad de ser lactados, muchas personas, muchos de nuestros pacientes que son mujeres lactantes y bueno, los peques que están en crecimiento, ¿no? Y que todos tenemos este acercamiento con el principal alimento creado por la naturaleza o diseñado específicamente para el ser humano. Así es, Moni. Y es muy probable que muchos de nuestros pacientes y de quienes nos escuchan en los últimos años han venido escuchando y viendo campañas acerca pues de la lactancia, de espacios seguros para las mujeres donde puedan lactar, hacerlo en espacios abiertos, ¿no? Sin ningún pues temor o por tener que exponerse. Y pues de hecho esta semana se celebra a nivel también mundial, justo por la importancia que tiene y el lema que yo vi que manejaron para este año es más lactancia y más salud para la vida, ¿no? Exactamente, Yare. Y sí, qué bueno que tocas ese punto de que debe de ser algo ya sin tabús y sin tantas prohibiciones, porque esto era justo lo que mermaba mucho la práctica de la lactancia, sobre todo en México, que no había una legislación, que no había tantos grupos como ahora que se dediquen a apoyarla y pues que sí le quiten esa parte de que es un obstáculo, es algo difícil. Sin duda no es un proceso tampoco muy sencillo, ya tiene algunas, pues, ¿cómo se le puede llamar? Algunos ajustes que hacer, no es todo tan perfecto en el sentido de que hay muchos sentimientos involucrados, a veces las mamis se desesperan un poco porque no logran hacerlo quizá de la manera en que tú lo tienes visualizado, pero sí es un proceso perfecto en el sentido de que le estás dando lo mejor a tu bebé y que va a asegurar el crecimiento adecuado y un desarrollo pues de todo su organismo de manera adecuada. Sí, y justamente, Moni, ya que empiezas a adentrarte en el tema, iniciábamos o nuestra introducción era justo eso, ¿por qué sí dar lactancia materna? ¿Debe ser desde el primer día? ¿En qué momento? Porque yo tengo muchas pacientes, Moni, que durante su embarazo, pues algo que les preocupa es que puedan lactar, ¿no? Una vez que su bebé nazca. Pero muchas veces no conocen las técnicas de amamantar, pero tampoco saben si les dieron algún medicamento antes y entonces nace el bebé y les deben de dar la leche inmediatamente. ¿Nos puedes ir orientando en ese tema? Sí, Yare, fíjate que esto es muy importante desde el momento de estar programando un niño, ¿no? Tener un niño. Yo creo que el asesoramiento de un equipo de profesionales de la salud es muy importante. Ahora ya hay muchas personas que trabajan justamente en la consejería en lactancia. Entonces, creo que todos se deben de inmiscuir mucho en eso. El neonatólogo, que es el pediatra especialista en los niños recién nacidos, o el pediatra, el nutriólogo,
el psicólogo si es necesario, para dar apoyo a la mamá que está a punto de empezar con esta técnica, incluso al papá, a toda la familia que es cercana, para que puedan apoyar a la mamá y hacerlo de manera adecuada. Okay. Esto es muy importante. Después, el momento del parto como tal, ya sea una cesárea o un parto natural, donde muchos hospitales ya practican lo que es un parto amigo, donde no se retira al niño a hacer algunos cuidados que antes se le daban, sino que esto se hace directamente sobre el pecho de la mamá. Okay. Entonces, de esta manera fomentan que la lactancia empiece desde los primeros minutos del nacimiento. Eso es como algo de las cosas que han cambiado mucho, la forma de recibir al bebé y de que tú prepares a la mamá para ya no retirar al niño, sino que se lo dejas todo el tiempo, incluso las prácticas del el cordón umbilical también tienen que ver, para que sea ese acercamiento, el dejar pasar al papá a este momento pues tan íntimo, tan cercano, y que se haga un proceso familiar. Wow, qué interesante eso, Moni, que nos comentas. Y bueno, sin duda este lazo que se estrecha desde un inicio en lo afectivo se verá reforzado pues con los beneficios fisiológicos para el bebé al momento de recibir el alimento directamente de la mamá. Y hasta donde yo tengo entendido, Moni, la leche materna, al principio, si no es así, tú corrígeme, pero tiene, si bien es cierto, es muy completa, pero justamente al inicio esta primer expulsión de leche materna que se llama calostro, tiene más nutrimentos que pasado este momento inicial o se mantiene. Así es, Yare. Mira, la leche tiene una diferencia en su composición. Conforme pasan los días, va adaptándose a lo que el niño necesita, a lo que el bebé necesita. Entonces, se tiene el calostro, que es la leche que se secreta los primeros 4 o 5 días, okay, y es un poco más densa en cuanto a los nutrientes. Incluso tiene un poco más de grasa, por eso su color es como un poquito amarillo, porque está más concentrado en ese nutrimento. Y se produce los primeros días para asegurarnos de que el niño reciba más de eso que necesita, vitaminas, grasa, también tiene proteínas y otros elementos. Después viene lo que es la leche de transición, okay, y también está modificada en algunos nutrimentos. Por ejemplo, el calostro es lo que tenemos es mayor concentración de grasa, de vitamina A y de vitamina E. Okay. En la leche de transición es la que vamos a tener los siguientes 15 días, por ejemplo, y que ya está un poquito más modificado para tener más proteínas, otro tipo de vitaminas, ya no tiene tanta grasa y nos va a ayudar para cubrir las necesidades también energéticas del niño en ese periodo. Y después viene lo que se llama la leche madura, que ya, bueno, tiene un poquito más concentración de vitaminas, menos proteínas, menos grasas, pero ya se adapta justamente a la fase final de ese primer año de nacimiento, ¿no? O de ese primer año de vida. Y estos cambios que se van presentando en la leche materna se dan de manera natural, no es como que la mamá tenga que hacer algo para que eso ocurra, ¿cierto? No, la mamá lo único que tiene que hacer pues es llevar una alimentación adecuada, como lo hemos manejado en muchos episodios, donde tú te aseguras de que pues precisamente como está lactando, a veces se da un aporte adicional, se manejan pues varias cifras, ¿no? 500 kilocalorías, 200 kilocalorías, no lo sé, como un aporte un poquito extra para que nos aseguremos de que reciba como el aporte suficiente para asegurar esa lactancia adecuada. Si la mami no come bien, si está omitiendo alimentos, si está como entrando a la parte del ayuno, este tipo de prácticas que ya también lo hemos comentado en diversos episodios, lo más seguro es que no va a tener ni la energía suficiente, incluso anímicamente, no va a estar al 100% para asegurar una lactancia correcta. Ok. Y comentabas que estos cambios se dan en el primer año de vida, Moni.
Lo ideal es que sí, Yare, durante el primer año de vida, que es como las demandas muy intensificadas, porque recordemos que hasta los 6 primeros meses la leche es el alimento principal. Entonces, justo es esto. Es el primer año se dan todos los cambios, pero es esa primera etapa, los 6 meses, en donde es alimentación al seno materno Exclusiva. de manera exclusiva. Ajá. Okay. De ahí en adelante, pues tú puedes iniciar alimentación complementaria, que son la introducción de sólidos o de otro tipo de alimentos diferentes a la leche, y la leche pasa a segundo término. No sé si recuerdas el episodio de alimentación complementaria, Sí. donde hablábamos ya de todas las especificaciones, ¿no? Pero la leche es muy importante esos primeros 6 meses, aunque la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, recomienda que sea hasta los 2 primeros años. Hay mamis que lactan hasta los... Realmente no hay una edad, ¿no? Tú puedes lactar hasta los 3 años, los 4, solo 1 año, solo 1 mes, pero las recomendaciones nos dicen que al menos 6 meses de lactancia exclusiva a libre demanda y, si se puede, pues extender hasta el año y al segundo año de vida. Qué bueno que mencionas eso porque justamente también creo que es otra de las grandes interrogantes con respecto a hasta cuánto tiempo lo debo de dar, ¿no? Y sí, a mí me ha pasado con pacientes que me dicen, bueno, es que yo al año le quité el pecho y hay otras que tienen 3 años y se lo siguen dando. Y que tiene toda una gama de pues opiniones sesgadas, sí. Porque hay quien te dice, pues es que ¿cómo es posible que el niño esté en el kinder y lactando? Bueno, o sea, sí se presentan casos, no es para criticar ni nada, digo, cada quien es responsable de esa parte. Se puede hacer siempre y cuando se le enseñe al niño también que ya tiene otras actividades, que debe tener otra alimentación, especificar que ya está integrado a la dieta familiar, otras cosas. Pero sí es muy importante todavía trabajar mucho y concientizar en la importancia de lactar. Claro, y además saber, para no generar aquí confusión, que el hecho de que sí se pueda prolongar hasta los 2 años, de tener muy claro que solamente los primeros 6 meses es cuando va a cubrir absolutamente todos los requerimientos. Exacto, no deja de ser importante y no es malo, porque incluso hay algunas personas que sí les llegan a decir, es que ya no sirve la leche después de ese periodo. Sí. No, sí sirve, pero ya no cubre todo el requerimiento energético y también por hábitos y por muchas promoción de estilos de vida saludable es que se debe de ir integrando con la alimentación complementaria. Pero sí es importante aclarar que la leche nunca deja de ser buena. La leche humana nunca va a dejar de ser importante, pero por ejemplo, al año pues ya hay muchas opciones. O sea, está integrarlo con leche entera a la dieta familiar. Están estas fórmulas mal llamadas fórmulas de crecimiento, como pues muchas etapa 3 que seguramente nuestros amigos tendrán muy en mente las marcas y todo lo que existe, que no tienen razón de ser y no son fórmulas de crecimiento porque no promueven el crecimiento. Okay. Pero muchas personas las usan porque dicen, bueno, yo vengo de una fórmula o de la leche humana, no quiero todavía que tome leche entera, le voy a dar estas formulitas en polvo muy conocidas que se siguen usando entre el 1 y el 3er año de vida. Y que no son la mejor opción. Y que, bueno, no resultan la mejor opción. Podríamos ya integrarlo con leche entera y no pasa nada. O seguir con una lactancia también informada y orientada, consciente, sin que tenga ningún problema, ninguna repercusión en el niño. Al contrario. Okay. Sí, porque justo ahora que mencionas esto de las repercusiones, yo hasta donde sé, la leche materna tiene muchísimos beneficios, pero entre ellos, pues, cómo favorece el sistema inmunológico del recién nacido. Claro. Y a lo largo de la vida, pero incluso cómo resulta protectora en el tiempo futuro hasta para padecimientos de tipo cardiovascular, dislipidemias, obesidad, sí, tanto seguro. Para el bebé, pero incluso para la mamá, ¿no? Estos componentes que tú mencionas, Yare, son
justamente lo que la industria alimentaria no ha podido equiparar. Tú puedes tener una fórmula que iguale el aporte energético, que tenga más o menos, se le llama aminograma a la cantidad de proteínas que tiene, y que sea muy parecido al de la leche humana. De hecho, las fórmulas surgen, o los sucedáneos, surgen por eso, porque todas tratan de asemejar a la leche humana. Entonces, estos componentes que nos ayudan a protegernos de infecciones, a reforzar nuestro sistema inmune, pues no se le pueden agregar a las fórmulas. Eso es algo único de la leche materna. Entonces, hay muchas cosas por las que no se podría igualar jamás con un preparado artificial. Se trata, se intenta, y tampoco son malos en su momento, pero no nos van a dar todo eso que tú mencionas. Y otra parte como muy importante ahorita que entramos en este tema de las ventajas, es la parte de ese vínculo afectivo entre mamá y claro, el bebé, ¿no? Esa parte, pues también cuando tú metes un biberón, sí se da, y por supuesto que ahí recomendamos que se abrace al bebé y todo, pero esa parte de la lactancia, la eyección de la leche, la cuestión hormonal, pues no se va a tener igual. Sí, yo creo que esto es lo maravilloso de la lactancia materna, porque finalmente los beneficios son para quien la da como para quien la recibe, ¿no? Y esto que mencionas con respecto a los lazos afectivos, hay mujeres que llegan a tener depresión posparto, y también, hasta donde yo sé, el tener este contacto a través de la lactancia materna les ayuda mucho, ¿no? Sí, para es parte de la terapia. eso. Sí, que de todas maneras se debe de trabajar y tratar con un profesional, pero sí, nunca dejar de lactar, a menos que de verdad la persona esté en un riesgo importante, o el bebé, pero fomentar lo más que se pueda este vínculo para seguir quitando como esos elementos de que también es normal, es una cuestión hormonal que no a todas las mujeres les pasa, pero sí es muy común cada día, entre las presiones que tienen aparte del proceso mismo, ¿no? Que ya hablábamos, no es nada simple, pero tampoco es un proceso que se deba ver como feo o tenerle miedo. Con un acompañamiento adecuado, pues yo creo que es muy factible que se pueda hacer. Ok, y además, Moni, como tú mencionas, no todas las mujeres pasan por esta etapa de depresión posparto, pero en lo que creo que sí ayuda a todas es en esta protección contra ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de mama, en las mujeres que sí lactan. Y aquí quizá tú me ayudes a aclarar este planteamiento que hay acerca de que también la lactancia en las mujeres ayuda en la pérdida de peso. Sí, no, ¿qué tan de cierto? Sí, claro. Por ejemplo, una mujer lactante, sí, definitivamente va a tener un regreso a su peso antes de su embarazo mucho más sencillo que la mujer que está con sucedáneos o que tiene una lactancia como que parcial, ¿no? Sí es verdad este proceso, Yare, porque ya lo vimos, que es una pérdida energética, es una pérdida calórica importante, implica desgaste. O sea, muchas de las mamis que están lactando sí llegan, yo creo que y te dicen, se me está cayendo el cabello, tengo problemas de calcificación. Por lo mismo, la alimentación debe de ser totalmente completa, equilibrada, adecuada. Si se lleva con el nutriólogo, mucho mejor, porque así nos vamos a asegurar de que tengan los nutrimentos adecuados. Pero a la inversa, o bueno, cuando sí se pasan de que la ingesta es poca y están lactando, pues la pérdida de peso es mayor. Claro, y además también recalcar que si en el embarazo el requerimiento de la mamá es mayor, en la lactancia es todavía aún, el triple. Claro, se incrementa más, por lo tanto, una mujer que tiene un consumo energético muy bajo, probablemente no va a estar cubriendo los requerimientos, por supuesto, ni de ella ni del bebé, ¿no? Claro, aquí sí se puede decir que sí se tiene que comer un poco más.
lo del mito del embarazo de comer por dos, en la lactancia sí puede ser que tengas que comer por dos, o sea, el desgaste es impresionante y aparte todo lo que tú estás comiendo le llega a tu bebé. Claro. Entonces aquí muchas personas a veces, salvo casos de muy específicos donde ya haya una alergia comprobada a algún alimento o que el niño haya nacido con precisamente alergia a las proteínas de la leche o alguna otra situación, es que la mamá tendrá una restricción en su dieta. Pero si no lo hay, Yare, no hay manera de que la mamá tenga una dieta restrictiva. Okay. Además, en este periodo, sí puede hacer ejercicio, o sea, sí puede practicar actividad, es aconsejable. Entonces, no hay como nada que detenga esa pérdida de peso deseable y ese beneficio para los dos. Y esta restricción de la que tú hablas en caso de una alergia a las proteínas de la leche, ¿se da solamente en la alimentación de la mujer o en esos casos sí se puede recurrir a un sustituto? Ahí, por ejemplo, se tiene que recurrir a un sucedáneo, que se les llama fórmulas extensamente hidrolizadas y son especialmente diseñadas para que no tengan como todos los nutrimentos a su máxima expresión y el niño los pueda absorber. ¿Cómo lo sabes? Pues porque ahí el pediatra o quien esté en el área de pediatría del profesionista, pues detecta síntomas muy específicos en el niño. O sea, un niño que esté irritable, que tiene rash o pequeñas ronchitas, que te vomita, que está llorando todo el tiempo, que tiene diarrea, pues no solo hay que pensar que tiene cólico o que está mojado del pañal, o sea, hay que poner mucha atención porque esto justamente es lo que estresa a muchas mamás, que empiezan a ver que dan su leche y el niño tiene todo esto, bueno, llevarlo inmediatamente a revisión para que se pueda detectar una alteración a tiempo y si se tiene que quitar la lactancia en ese momento, bueno, se retira explicando todo y teniendo en cuenta que es un beneficio para el niño. Y la mamá, pues entonces a lo mejor se libera un poco su alimentación porque ya está usando un sucedáneo. Pero son casos de verdad ya contados y que sí también se debe de tomar en cuenta para la práctica clínica, porque a veces sí el niño tiene alguna alteración y retiran o retiramos la lactancia cuando no debe de ser y nosotros mismos estamos fomentando que las mamás pues tengan inseguridad, como tú mencionabas al principio, quizá es un error de técnica, o sea, yo he visto muchas mamás que de repente dicen, es que no sirvo para esto, no me sale, no puedo, no sí puedes, solo que es asesorarlas adecuadamente, quizá la postura, a veces están lactando y no están bien sentadas, no se ponen un cojín, están muy incómodas, no se hidratan suficiente. Entonces el proceso, en vez de disfrutarlo, es como un proceso tenso, todo el mundo las está presionando, que porque no lactan, que no están esforzándose por su bebé. Es ahí donde vienen muchos factores que pueden presionar muchísimo y en vez de fomentarlo, pues podríamos llegar a que la mamá diga, ya no quiero. Claro. Y que podría contribuir a si no se estaba ya presentando la depresión, puede sí ser probablemente un desencadenante. Exacto, ¿no? Entonces ahí es donde hay que buscar el asesoramiento para decir, bueno, me está fallando la postura, me está fallando comer, como que a quién recurro y cómo lo puedo hacer para que sea más eficiente. ¿Y cómo lo vamos a saber que es mejor? Pues porque el niño va a ir ganando peso, porque se ve una lactancia adecuada, o sea, se escucha incluso cuando tú escuchas lactar a un niño, pues está el clásico chupeteo, ¿no? Como de... Y se nota la presión con la que está ejerciendo la succión, tú notas cómo agarra el pezón de la mamá, cómo se hace el agarre, cómo es correcto, cuándo hay que intervenir. Hay niños que ya tienen como, aunque no lo creas, que llegan a tener dientitos o que muerden. Sí. Todos estos pequeños errores en la técnica repercuten muchísimo porque eso hace que la mamá dice, no, pues es que me muerde, entonces lo dejan. Y ahora que mencionas esto, pienso que ese sería, también ahí encontraríamos otro beneficio de la lactancia materna porque el bebé justamente al hacer esta succión pues va a desarrollar
el aspecto motriz. Claro, ¿no? la lactancia es perfecta para estimular los reflejos, la succión, la deglución, la coordinación, el que estén más despiertos, o sea, no en vano tiene tantos beneficios. Claro, y entre ellos, pues también me lo han comentado pacientes y alguna vez he leído artículos con respecto a que son niños que se enferman menos, pero son niños también mucho más despiertos, más listos, y hay una evidencia que sí menciona que la lactancia materna favorece el coeficiente intelectual. Sí, ¿no? así es. Hay muchos artículos que nos hablan de esto. Y sabes que también es lo padre, Yare, y aquí muchos saludos a Almita. Yo aprendí mucho con Almita. Ella es licenciada en enfermería, es experta en lactancia y ella me enseñó que sí se puede relactar incluso en los niños que por alguna situación dejaron de lactar o las mamás ya no pudieron y después de un periodo de tiempo se retoma, es algo que se puede hacer. Entonces, no hay pretexto para que no acudamos con el nutriólogo, con el profesional asesor de la lactancia y que nos ayude a retomar todo esto, ya sea de manera natural o en la clínica, en el hospital, a través de una sonda o algún equipo, pero podemos hacerlo. Entonces, creo que no alcanzarían los episodios para hablar de la lactancia, Yare, pero qué bueno que no se deja pasar este tema y estas fechas. Pues un gusto, Moni, como siempre. Muchísimas gracias. Igualmente, Yare, saludos a todos y gracias por seguirnos escuchando. Que estén bien, hasta la próxima. Adiós.